Buenas tardes. En este momento tengo el gusto de presentarles a una excelente persona, el doctor Eleazar Navarro, con una trayectoria de ingeniero químico y doctor en ciencia forense. Cuenta con 13 diplomados y 150 cursos en distintas asignaturas dentro del ámbito forense. Capacitado pericialmente en el Instituto Nacional y extranjeras, entre estas últimas en el Laboratorio Central de Buró de Investigación Federal, FBI, en Washington, D.C., en el Laboratorio de la Policía Estatal de Harrisburg, Pensilvania, Oficina del Médico Examinador y Laboratorio de la Policía de New York, en la Academia de Smith-Wesson, en el Laboratorio de la Policía, ambos en Springfield, Massachusetts. Innovador de la técnica forense, levantamiento de cadáver forense, hoy criminalística de campo, balística forense, dactiloscopía, hematología y reconstructora, entre otras. Y también tenemos el gusto de tener aquí al doctor Félix Francisco Navarro Quintero, doctor en Ciencias Forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, maestro en Criminalística y Ciencias Periciales por el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla, director regional de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía. Bienvenidos y adelante, doctor Eleazar, es un honor. Muchas gracias. Qué placer. Bueno, para mí ha sido un placer el que me haya presentado mi amiga Gris. Qué bueno que se dio esta oportunidad en los términos de que no alcanzó a llegar el moderador. Para mí, pues qué bueno, hay que llegue cuando quiera. Y a su vez también quiero agradecerles a los organizadores la invitación que se me hizo, y que esto representa para mí una gran satisfacción, porque esta es la 9ª intervención que hacemos juntos, mi hijo Félix Francisco Navarro y un servidor. Con independencia de que nos han contratado a veces en forma indistinta uno u otro, y les agradezco mucho también a todos los alumnos del ITESO que me los traje de porra, porque sin ellos pues no va a haber aplausos. Muchas gracias, jóvenes. Y obviamente el aplauso obligado de mi nuera, aquí presente. Bien, pues vamos a empezar en 1 hora, que es el tema que se me da este tiempo, y en este tiempo, pues bueno, lo que es grafoscopía se debe de dividir en 5 partes. De las 5 partes nada más vamos a ver 3. ¿Por qué? Por lo extenso que es. Pero de todos modos es preferible ver, aunque sean los primeros 3 partes. ¿Para qué? Para lograr un poco más compenetrar y no ir como caballo de hacienda, corre, corre, corre. ¿Y qué se entendió? Nada. Bien, pues empecemos con la primera. A ver, auxilio aquí a los de… Pues a ver, hijo, creo que nos han abandonado, como dijo Cristo. Ah, no, pues ahí están bien. Fíjese nomás. No se preocupe, ya tendré que robarme algo. Bien, pues es de agradecer infinitamente, les digo a los organizadores, porque hacer un evento de este índole y de esta envergadura no es fácil, más sobre todo por lo novedoso que es involucrar, entre otras de las cosas, pues el sistema penal, los que viene siendo
las ciencias forenses y los derechos humanos. Es importante pues también las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque ahora resulta que si antes era la prueba reina que empezó a agarrar su propio espacio, pues ahora es la prueba técnica con la cual se debe de basar. Y me da muchísimo gusto de veras que esté presente aquí un secretario, y al cual pido un aplauso para él, y por ahí otras señoritas que trabajan en los juzgados. Qué bueno que vienen, porque de esto pues bueno van a saber en realidad qué es lo que se puede hacer un perito materialmente con el método científico y qué es lo que a veces nos piden que hagamos definitivamente como Walter Mercado, aunque a veces no estamos tan iluminados. Bien. Aquí el despacho forense, bueno, pues para mí es un gran orgullo que estemos integrados, el despacho forense Navarro Servicios Periciales. En ello, ¿quién está? Obviamente que está Alma Luz Quintero Ursúa, ¿sí? Licenciada en Contaduría Pública y doctora en Ciencias Forenses. Qué guapa mi mujer de joven. Igual ahorita todavía, miren, aguanta un piano. Después tenemos mi hijo Félix Francisco Navarro Quintero, que es ingeniero químico y doctor en Ciencias Forenses y realiza todo lo que es criminalística, al igual que un servidor. Me voy a pasar del otro lado. Tenemos un segundo vástago, que este otro es ingeniero civil y es maestro en arquitectura, y él lo que tiene es también una empresa que se dedica a la construcción, pero también es perito ya en el ámbito de apeos de lindes. Y finalmente pues está un servidor ya conocidos por todos ustedes. Próximamente vamos a recibir los pagos de teléfono, de luz y de agua. Sí. Entonces vamos a entrar con documentos cuestionados. Sabemos bien que dentro de esta asignatura está englobada como una rama curricular de la criminalística. Y bien, tenemos nosotros que estos son inherentes con aquellas documentales controvertidas que de alguna forma una parte duda lo afirmado por la otra en lo que vea la autenticidad o falsedad de una firma. Es típico en los juicios civiles, mercantiles, laborales, penales, etcétera. Y además de dudarlo, también puede ser que tenemos nosotros que en lo que vea la autenticidad o falsificación de esa firma es la duda o paternidad de un texto. La alteración o no del contenido escritural o mecanográfico, que muchas veces se dice, yo no pacté en esos términos el 5, el 10 o el 20%. Y finalmente la antigüedad del contenido y o firma. Aquí este tema lo va a tratar Félix Francisco, y de ahí que para auxiliar pericialmente lo anterior, la criminalística vía documentos cuestionados aporta para tal efecto las materias de grafoscopía, documentoscopía y grafoquímica. Es importante estos conceptos porque, fíjense bien en los libros, muchos libros dicen, libro de grafoscopía y documentos cuestionados. Ah, caray. Esto sería como mencionar mercantil oral y juicios mercantiles. O sea, los juicios mercantiles, ¿qué es? Es la rama, y de ahí el mercantil oral y el mercantil ordinario. Al igual esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que los documentos cuestionados es la rama directa de quién, de la criminalística, y de ahí que emana grafoscopía, documentoscopía y grafoquímica.
Pero en fin, por mí no hay problema, sigan comprando este tipo de libros, no hay pedo. Bien. Pues vamos a ver 3 objetivos de los 5, como les mencionaba. Uno es reafirmar la diferencia entre las 3 materias de la asignatura de documentos cuestionados para anunciar la prueba pericial con el nombre preciso de la ciencia, arte, oficio o industria en que deberá de versar, ¿sí? Y a saber, grafoscopía, grafoquímica, documentoscopía, al menos en lo que ve aquí en el país. Esto es en razón de lo formal que al respecto es el Código de Comercio, acorde al Canon 1253, fracción primera, sin menoscabo de precisarlas al igual en otras ramas del derecho. Pero esto es ¿en qué? En mercantiles, ejecutivos y ordinarios. Hay que verlos ahora ¿en dónde? En los orales. Y en los orales, pues ahí está ahora otro número, que es el 1390 en su fracción o en su apartado 43. Entonces nada más está variando de una parte a otra. Es vital porque, fíjense bien, quítense la costumbre de laboral. En laboral que dicen prueba pericial, grafoscópica, caligráfica, dactiloscópica, documentoscópica y anexas. A ver a cuál le atinan. Vamos modernizándonos. ¿Por qué? En primer lugar, la caligrafía, ¿qué es? Por la belleza de la escritura de una persona. ¿Quiénes serían reprobados? Por los médicos. ¿O hay alguien que le entienda? No. Bien. Entonces, el segundo objetivo que vamos a ver aquí es describir las características técnicas del soporte como del instrumento inscriptor, así como citar las referencias de los requisitos grafoscópicos englobados a una investigación diferencial. Esto se nos ha olvidado mucho. ¿Es importante? Sí, porque el que parte de bases falsas culmina con un resultado falso. Así tenemos, verbo y gracia, me voy a aventar una analogía, que siempre buscamos en las necropsias, ¿qué cosa? Causa de muerte, pero el origen es lo más importante. Un infarto, murió de un infarto, sí, esa es la causa de la muerte, pero el origen, ¿cuál fue? Por problemas de riñón en 5º estadio, que fue lo que le provocó una subida tremenda de presión y de frecuencia cardíaca. Ese es el origen. ¿Qué puede ser? Pues nuevamente por ahí una isquemia. ¿Por qué? Pues murió por isquemia, un tapón ahí porque está reducido de tanto colesterol y triglicéridos. ¿El origen? ¿Cuál es? Pues puede ser la diabetes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos de buscar? Nosotros vamos a buscar el origen. Y tercero, tenemos síntesis del método grafoscópico, que sería lo ideal, aunque en estos restantes 45 minutos lo veo difícil. Pero vamos a empezar, no importa, con un breve antecedente de la escritura. Como todas las cosas, antes de los objetivos, pues debe de haber un antecedentes. Y lo voy a hacer de manera sintética. Tenemos nosotros que la palabra escritura proviene del latín scriptum, acción y efecto de escribir. Si la consideramos como un sistema gráfico de representación de la palabra, sus manifestaciones más antiguas aparecen en el siglo IV antes de Cristo. Fíjense nomás cuántos años lleva la escritura. Ahorita estamos en el siglo ¿qué? 21. Y 4 anterior, 25. Y vayan a las escuelas y no saben escribir. Formalizándose en el siglo XVI después de Cristo, lo que se desprende los 5 periodos a saber. Esto es importante, donde ya se formaliza en el siglo ¿qué? 16, porque a partir de allí es donde toda escritura
corresponde a la grafoscopía, y del siglo XVI hacia atrás a la paleografía. Y no se vayan a entusiasmar como un servidor cuando en un juzgado de distrito admitieron una prueba paleográfica. Dije, cabrón, pues vamos, no cobro con tal de tomarle una foto a ese documento y poderlo presentar y no bajarlo de internet, sino que vieran que había yo intervenido, cuando menos decir, acepto, tomo la foto y después renuncio. Bien. Pero resulta que se trataba de un contrato de arrendamiento en un juzgado federal, donde lo famoso nunca fui oído ni vencido en juicio, y llevaba un año supuestamente de antigüedad. Entonces, pues qué desilusión, ¿verdad? Y esto que tenemos nosotros, esos 5 periodos, la escritura primitiva, sus signos y símbolos. No lo vamos a ver porque todo esto que es, pues para unas 4 horas fácilmente. Vemos el periodo clásico nada más para que lo tengan a la mano, el desarrollo de la escritura en minúsculas, escritura gótica y del Renacimiento, que es cuando luce la belleza de la escritura, y luego ya la escritura manual impresa que nace en el siglo XVI. He ahí donde empezamos con la grafoscopía. Por eso tomo esto como referencia. ¿Y quiénes fueron los que perfeccionaron al final de cuentas, que le dieron el toque mágico? Pues el toque mágico, así como cuando crecemos, ¿quién nos da el toque mágico de niños? La mamá. De adolescentes, la novia. Y de adultos, la esposa. Y quien no acepte eso está jodido. Bien, ¿por qué? Porque es la mejor forma de que el hombre pueda estar estable, al menos en mi caso, y sentimentalmente bien y administrativamente mejor, porque yo al menos peso que recibo, peso que no sé si estará rota las bolsas, se va, y eso que no chupo. Bien, ni por un lado ni por el otro, Entonces los romanos admitieron del alfabeto griego casi sin variaciones, todo nada más remodelaron símbolos, aquellos como la C, la D, la G, la L, la P, la R y S, y revivieron 3, la F, la Q, la B, cuyo alfabeto romano del siglo I después de Cristo constituye la base del moderno alfabeto occidental. Pues una vez visto este antecedente, vemos el resumen del mismo. De lo anterior se advierte que la escritura gesta su forma en el cerebro mediante la idea, y a partir de ahí se envía el mensaje a los demás órganos que intervienen para que se materialice la misma. ¿Quién de nosotros no ha ido a veces a un antro, una cantina y etcétera, ahora lo moderno, porque antes el antro pues era de 5ª categoría y ahora es muy bien, y andamos más pedernales que nada, que no sabemos ni por dónde queda el norte, ni el sur, ni la casa, y firmamos, pero ¿qué es? Inconsciente. Ahorita, ¿qué es lo que pueden hacer? Les pido por favor que firmen observando y después cierren los ojos y firmen. Y una vez lo anterior, en una hoja blanca, vuelvan a firmar, y esa última hoja blanca me la pasan por favor, a ver cuál me conviene para un pagaré. Pero sí háganlo eso, por favor. La anterior todavía no. Entonces tenemos nosotros que la escritura también es el conjunto de signos que sirve para entablar una comunicación escrita que transmite la idea, el pensamiento, los mensajes y la propia cultura de los seres humanos. El acto de escribir es el resultado de voliciones y reflejos, estos últimos condicionados por las constantes anatómicas, fisiológicas, psíquicas, debido a la herencia, educación, que proporcionan una idea, un pensamiento, un mensaje, y que por consiguiente sirve al ser humano para comunicarse con sus semejantes vía documento. Pero ¿qué es un documento? Es donde debemos de empezar. Un documento, bajo el punto de vista forense, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que
es un diverso receptor. Y este diverso receptor, ¿qué puede ser? Pues un papel. ¿Qué más? Una barra de hielo donde ahí anota te debo tanto para que después se deshaga. ¿Y qué puede ser también? Pues en la computadora, ¿sí? En el disco duro. Ahí puede quedar ese texto y o imagen, ya sea de un hecho de la vida o un acto jurídico, y está estructurado por 3 partes objetivas a saber. Lo de la imagen no es para ponerle un corazoncito y te amo chiquitita, ahorita que andamos juntos, sino simplemente esa imagen me estoy refiriendo a ¿qué? Billetes de depósito, billetes, papel moneda, donde ahí vienen ¿qué? Esfinge de varias personas. Y eso, documento, tiene un soporte, un contenido y una ¿qué? Firma. Vamos a ver lo que es soporte. Pues el soporte, todos lo saben perfectamente bien, que es la superficie donde se imprime o plasma el contenido de un texto escritural, ya sea mecanográfico y o imagen, cuyo soporte es de papel comercial, tela, muro, de mampostería, fiduciario, medios electrónicos, o como lo fue inicialmente de piedra, pergamino, papiro, entre otros. A eso le llamamos ¿qué? Soporte. Porque a veces dicen los jueces, bueno, ¿por qué no le llamas como tal? Papel. ¿Y qué tal si no es un papel? Entonces es soporte. Pues dile documento, ¿no? Porque no puede tener la firma, y si tiene la firma y es falsa, entonces es soporte. Esa es mi concepción. Si quieren seguir llamándole documento, no hay problema. Bien, y es inherente con el texto. ¿Qué pasó? Dicho contenido, acorde a su estilo de elaborarlo en su generalidad, puede ser de 5 tipos, a saber, impresos a través de artes gráficas. Si recuerdan aquellas épocas de antaño donde mandábamos a hacer nosotros las tarjetas de Navidad, y estas eran las famosas imprentas, y esas son de artes ¿qué? Gráficas. ¿Por qué se le llamó de artes gráficas? Muy sencillo, porque en aquella época hacer en cada uno con un metal la letra A, B, C era todo un ¿qué? Show. O sea, necesitabas ¿qué? Ser artista en ello. Y después también ¿qué hay? Pues hay alintario, talla dulce, serigrafía, ¿sí? Que en estos casos pues los han visto ustedes, que a veces hay pequeños balones y todo y se le coloca, o bien en las playeras, viva las Chivas, ¿sí? Con serigrafía ya somos campeones, ¿sí? Y desde que nos compró Vergara, pues ya dejamos de ser ¿qué? Arañiles, y ahora somos ingenieros. Bien, mecanográficos, empleando una máquina de escribir mecánica o eléctrica, transferencia térmica, impresoras, electrónicos, pantallas vía nanotubo de carbón, manoescriturales o escriturales, utilizando ya sea una tiza, lápiz de grafito digital, lapicero, pluma fuente, bolígrafo, Leroy, plumín, marcador, entre otros, pintados, pincel, brochas y atomizadores. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber las características básicas para entrar ¿a dónde? A una investigación diferencial. Si no lo hacemos esto, podemos cometer un error. Un error en el cual, a través de mi experiencia, he visto dictámenes que dan unas barridas tremendas. Manifiestan por ahí que se encuentra tal documento con un contenido en láser, cuando no es láser. Y ya desde ahí, pues el abogado puede atacar, porque si no sabe distinguir lo que es ese instrumento, no va a saber cuál es el comportamiento de esa tinta que va a estar sobre el mismo. Y tenemos ahora, al igual, lo que viene siendo
en los documentos con firmas de pluma fuente que a veces que nos dan la impresión de interrupciones, de brisados cuando no es cierto. Hay que ver si es esa pluma fuente es de punto ¿qué? Sus gavilanes de qué son, de oro, de plata, estaño, y cada uno que es diferente. Así como lo es diferente el que sea con bolígrafo a que sea con qué, con plumín, o que sea con qué, con gel. Las características son distintas. Y aprovechando, si alguien trae por ahí a su vez la dualidad de una pluma punto fino con una pluma punto mediano, ¿quién lo trae? O a ver, ¿quién trae un punto fino? ¿Quién? Ah, ¿usted? Pásate, porfa. Colaboradora como siempre. Juzgado noveno. No, véngase para acá. No, pues sí, pues, fuera un hombre lo dejo abajo. Bien, punto mediano. Órale, pues pásate. A ver, Lulbert, hombre, tú también pásate. Sí, no le hace aquí para saludarte cuando menos. Bien, una hojita porque anda pobre aquí el señor. Ándele. Ahora, a ver. No, firmar no. Escriba con, ¿qué es punto fino? Ok. Viva México. Pase usted de testigo. ¿Usted qué es perito? ¿Ya? Ahora con punto mediano. No, espera, que ya. Escriba con punto mediano. Después tú lo haces. ¿Listo? Ahora fíjese bien, lo escribió inconscientemente. Ahora conscientemente con punto mediano me va a decir, al compararlo con punto fino, ¿sí? ¿Con cuál siente que se desplace más rápidamente y con cuál ejerce más presión? Adelante. Con este ejerzo más presión. Con el punto fino ejerzo más presión y con aquel se desplaza fácilmente. Ya desde allí, si el perito no tomó en consideración esta investigación, ¿qué va a pasar? Se va a equivocar porque a la hora de que tome la muestra y no lo haga con punto fino o punto mediano como está requisitado, ¿en dónde? En la firma cuestionada, ¿qué va a pasar? Ya hubo diferencias, ¿sí o no? Y fue la misma persona. Ahora, ella puede ser mi palera. A ver, pase usted. Primero punto fino, punto mediano. Es lo mismo. Sí, viva México. O si quiere, viva Chivas. Para estar de moda. Bien, entonces, esta investigación diferencial es importante. Y más, fíjense bien, siendo que bolígrafos, si son de otro tipo, mucho más va a ser necesario el que hagamos nosotros nuestro trabajo. Pero en ocasiones, ¿qué aparece por ahí? Una copia fotostática. Y en la copia fotostática, ¿qué es lo que dice? Bueno, por lo pronto, tome su muestra escritural. Ya está señalada la fecha. Sí. ¿Y con qué lo firmaron? Bolígrafo, plumín, etcétera. Punto fino, punto mediano. ¿Qué color? Influye. Una habitación obscura a una habitación pintada de blanco da la sensación, la de blanco, a pesar de ser el mismo dimensionamiento, ¿de qué? De más amplitud. Entonces todo eso cuenta. Tan es así, miren, allá el joven que está atrás, ¿cómo te llamas? Sí,
Jorge, si ves aquí a la señorita de rojo, Adriana, y ves a la señorita de negro, ¿por dónde te vas? Ese es aprovechado. Ahí el hombre se va como los toros, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hay que saber también el papel, ahorita lo vamos a ver, porque el papel va a depender de su estructura química para verificar si está absorbiendo perfectamente bien el encolado. Si no, hay que tomar en cuenta esa circunstancia. Ya vimos el instrumento inscriptor, ahora que es la firma, pues es la expresión gráfica escritural propia de una persona que tiene como fin identificar y autentificar la identidad de un autor como una prueba de su consentimiento. Ahí está la firma. Sí, pero espérame, siempre y cuando no se acredite una ¿qué? Falsificación. O bien, verificación de la integridad y aprobación de la información descrita en el documento cuyo contenido no presente alteración o un aprovechamiento de firma ¿en qué? En blanco. Estamos viendo entonces que falsificación es cuando no corresponde esa firma al tutor, al dueño de ella. Y muchas veces nos equivocamos y decimos, para acreditar qué cosa, que está alterada la firma. Alterada sí se puede dar cuando firma a alguien y luego le vuelve a repasar otra persona. Pero una cosa es acreditar la paternidad que no es de él y entonces es falsificación. ¿Y en contenido qué es? Documentoscopía. Pues bien, entonces vamos a entrar al primer objetivo, que es la definición de las tres materias. Ya esto dejamos como antecedente. ¿Y qué es grafoscopía? Bien, grafoscopía lo pueden encontrar muchos conceptos de la misma, ¿sí? Elijan el que quieran, así como cuando eligieron novia o la novia más bien nos eligió, igualmente elijan el concepto que ustedes más gusten. Estudia los trazos y rasgos escriturales de las firmas y textos de la época moderna. ¿Esto qué significa? Trazo, cuando son líneas esenciales ¿de dónde? Para formar y estructurar una letra, la A, y no le estamos echando crema a los tacos. ¿Con qué? Y luego la A. La B, una línea recta y una línea curva, son más que suficientes para la B. Luego tenemos nosotros que los rasgos, ¿qué son los rasgos? Pues son aquellos también elementos escriturales que sirven de adorno, como la letra Palmer, muy bonita, pero le echaba mucho rollo, ¿de acuerdo? Que sin ellos o con estos rasgos no importa, de todos modos sigue leyéndose el alfabeto ABC. De la época moderna, ¿por qué dijimos? A partir del antecedente que vimos, a partir del siglo XVI, cuando ya quedó bien definida. Por eso es a partir del siglo ¿qué? XVI. A fin de individualizar dichos elementos para obtener la identidad ¿qué? Dactiloscópica, no, del ADN, no, manuscritural de un individuo, con el objeto de acreditar pericialmente su autenticidad o falsedad de una asignatura, que es un sinónimo también de firma, o en su caso, determinar la autoría escritural de un contenido o texto manuscrito a X persona, y todo lo anterior con fundamento en la evidencia ¿qué? Física. ¿Por qué evidencia física? Porque estamos partiendo de una materia que se llama, de una disciplina de las ciencias naturales que se llama criminalística. ¿Sí? Esto, para darme a entender a continuación, lo vamos a ver los trazos. Vean ustedes, pueden ser rectos, curvos o mixtos, como la E, la C o como UPG. No llevan un rasgo de más, esos son trazos.
mientras que el rasgo escritural es aquello que le da nada más un adorno al mismo. Vean ustedes la K, la E, y estos rasgos también a su vez que pueden ser iniciales al principio, puede ser acerado, enlace, une las dos letras, curvo o angular, y final cuando es la culminación. Si es el inicial, va a entrar como gesto gráfico, al igual que el trazo final. Estos trazos que generan una letra se les denomina también grama. Ojo, no hay que olvidar que hay que ponerle una doble ¿qué? M, porque si lo dejamos con una sola M, ¿qué es lo que va a pasar? Grama, pues hierba, ¿sí? Y si es marihuana, pues mejor. Del griego que significa, ¿sí? Que significa línea que genera un trazo o un rasgo escritural. Yo me ando buscando dónde dejé el señalador. Bien, y aquí tenemos nosotros, vean la importancia que tiene la grafoscopía, que nos dice que la firma para determinar su autenticidad se requiere prueba pericial grafoscópica para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada es falsa. Ya está una jurisprudencia. Como también en los cheques, cotejo de firmas de los bancos es obligado. Y aquí tenemos dos cosas. Una, el banco tiene mayor beneficio que los demás ciudadanos. Y eso, bueno, pues ya es problema de ustedes de refutar que la Constitución, el primero constitucional que nos dice que todos somos ¿qué? Iguales. ¿Por qué darle preferencia al banco? ¿Sí? Y es lo que yo me pregunto. Entonces en esto, ¿por qué? Porque aparte de acreditar que son falsas, hay que acreditar que son notoriamente discrepantes. Pero discrepantes ¿para quién? La ventaja es que ya hay tesis, no es para todos, sino es para un selecto grupo que se supone que han sido capacitados como son capacitados todas las personas en las actividades. Si trabajan de barrenderos, pues les enseñan a barrer, etcétera, ¿no? Pues bien, la documentoscopía es la disciplina que a través de la aplicación de técnicas de la ciencia ¿qué? Física. Ya vimos anteriormente que podíamos utilizar ¿qué? Conceptos de física, química y también de matemáticas, pero aquí entramos a la física nada más a través de la luminiscencia y examina el papel moneda y credenciales de identidad, entre otras instrumentales, a fin de verificar su genuidad, alteración o falsificación. Si es genuino, nos está significando que el papel y el contenido, ¿sí?, es el autorizado. Aquí el papel, ¿qué puede ser? El original de un billete que ha sido lavado, pero el contenido no es el autorizado, y entonces una parte original y una parte no original, no autorizada, nos da ¿qué? Una alteración, o de plano una falsificación, cuando ni el soporte, ¿sí?, no es papel fiduciario, ni tampoco el contenido está autorizado. Entonces, pero lo más común, ¿cuál es? Que la documentoscopía, así como el contenido de un documento, a fin de acreditar pericialmente su autenticidad o su alteración, realizada por sustracción. ¿Qué es sustracción? Restar. Por borradura química, física, vía mecánica, raspadura, tachadura, o bien por adición. ¿A través de qué? Adición, ¿qué es? Sumarle algo de una ¿qué? Enmendadura. Este documento, dice la SEP, si tiene tachaduras o enmendaduras no vale, mediante modificación o agregado escritural o mecanográfico, siempre y cuando que motive un cambio sensible y sustancial a ¿quién? A lo inédito.
Si no hay cambio sensible y sustancial, no. ¿Cuándo será esto? Que no existiera interés. La cantidad de 100 pesos será siempre 100 pesos. Pero si alguien ya le agrega un 6%, la cantidad real ya pasa ¿a qué? A 106 por mes. 106, 112 y ahí se la lleva. Que claro, por ahí también salió otra tesis que es lo que nos dice, que ya ni el encaje legal siquiera paguen. ¿Por qué? Porque no fue pactado y entonces el órgano jurisdiccional no tiene por qué hacer ese cargo. Pero ya ese es problema de los abogados. Lo nuestro que es, pues determinar si está alterado. Y aquí tenemos que la ciencia va en conjunto con el derecho. Nos dice título de crédito, si se acredita una alteración al documento cuando a su cantidad se le altera un título de crédito en cuanto a la cantidad por la que se obliga y es evidente bla 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 bla. Título de crédito firmado en garantía, inexistencia de la promesa incondicional. Al firmar un título de crédito en blanco y en garantía de posibles adeudos que con posterioridad bla 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 bla, ¿sí? Aunque hay criterios, porque así es el derecho, y es de criterios que dicen, firma en blanco, no, usted sabía lo que iba a firmar, ¿sí? Bueno, de haber sabido lo que iba a firmar, pues mejor le entraba a comprar un billete de lotería y saca más, ¿sí? Pagaré monto de intereses en él, no pueden fijarse en forma que unilateral por su tenedor, de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Títulos, pero esto se los dejo a ¿quién? A los abogados. Ese es su problema de ellos. Nosotros vemos que no estamos fuera de, ya lo técnico va en conjunción con ¿qué? Con lo jurídico. Y qué bueno que se está dando. Aquí es una borradura química donde ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ven, dice expediente fulano de tal, enero de tal fecha, pero en esta otra parte, ¿qué dice? Simple y sencillamente tenemos que no trae número de ¿qué? De expediente. ¿Qué hicieron? ¿Borradura qué? Química. Me voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Tenemos nosotros aquí esta otra borradura física y ustedes la podrán ver que es de las más toscas, donde dice agosto. Ahí levantan el encolado y empieza a verse las fibras erizadas. Aquí en este caso, por raspadura, ¿qué decía en lugar de Guanajuato? Pues nos decía ¿qué? Guadalajara. Alteración por tachadura, híjole, qué difícil. Pues no, si utilizan ustedes infrarroja y ultravioleta, pues se va a poder ver qué es lo que hay en el interior. Bueno, si alguien duda por aquí, qué bueno que traigo el equipo. ¿Podrías echarme la mano? Para una letra, tacharla y la vieran. Porque aquí con esta pantalla como que no. Este es de cine, ¿verdad? De LEDs. Bien. Y luego la alteración por enmendadura, había modificación. De un 3% lo convirtieron en un ¿qué? 8%. ¿Sí? Y luego pues se ve que era de 10,000 y le pusieron ¿qué? 110,000. Y se puede ver perfectamente bien en cuanto a los espacios que nos están dejando, que no es lo mismo que este otro. ¿Sí? Tenemos la grafoquímica que le va a tocar a mi hijo. Así es que no me entretengo en ese concepto. Ay, no manches, échale rápido. Y tenemos ahí tesis que habla al respecto, y esto pues sería paleografía, ¿sí? Los papiros, vámonos, recio. En resumen, grafoscopía, verifica si la firma y o texto manuscritural es auténtico o falso, o en su caso la autoría escritural de estas.
Grafoquímica, la antigüedad relativa de las tintas de la firma y o contenido del documento. Y documentoscopía está encauzado a la determinación de la existencia o no de una alteración en el contenido, ya sea escritural o mecanográfico del documento. Con esto damos por terminado la primer parte y pónganse trucha. Vean ustedes la diferencia en lo que viene siendo grafoscopía, documentoscopía y grafoquímica. Échele, por favor, porque el tiempo apremia. El segundo objetivo, que es donde dije que íbamos a terminar por el tiempo, es describir las características técnicas del soporte como del instrumento inscriptor, así como citar los requisitos grafoscópicos englobados en la investigación diferencial. Es importante esta investigación diferencial. ¿Por qué? Fíjense bien cuando van con un especialista. Oiga, doctor, traigo la presión arterial alta. Y luego pide exámenes de todo para ver qué. ¿Y por qué les pide creatinina y urea? Pues para saber cómo anda qué. El riñón, porque ahí puede ser la causa y origen de qué. De la presión. ¿Por qué les pide colesterol, triglicéridos? Porque pueden tener ya isquemia, reducción de los vasos sanguíneos. Y ese es el origen. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué se les pide, entre otras, la proteína de cortisol? ¿Para qué? ¿Cómo andas de estrés? Porque a veces yo creo que el estrés es lo que lo traen, ¿sí? Por ejemplo, aquí en los juzgados, ay, qué bárbaros con tanto expediente. ¿Por qué no se organizan y cobran por expediente? Yo creo que les iría mejor. Bueno, al rato ya me van a correr de aquí, ¿verdad? Y hasta de la lista. Bien, entonces el material idóneo es el que hay que ver. Si el documento tiene un soporte, el documento cuestionado tiene un soporte de ¿qué? Un pergamino, pues que firmen un ¿qué? Pergamino, ¿sí? Ahí sí rápido. Si está en un papiro, ya no me voy a detener a decir químicamente cómo está, pues que firmen un papiro. ¿Sí? A ver de dónde lo conseguimos. Pero si tiene él cualquier otro tipo de documento anterior, ¿sí? Hay que ver si también es de árbol, donde vean ustedes se corta, como me están cortando ahorita, se corta y entonces el hombre empieza ¿a qué? A hacer la limpieza. Pero ¿quién es la de la friega? Siempre es la mujer, en todo. Yo no sé por qué los hombres todo le encargamos a la mujer. Lavas, planchas, roceas. Qué bueno, fíjense que, un paréntesis, que en los divorcios no toman en cuenta más que el 50% de las propiedades. Porque si tomaran en cuenta como laboral, salimos quebrados, ¿sí? De maestros, de maestras y todo. Hay que ver si es de algodón. Hay que ver cómo se es procesado ese algodón. Ahora lo más reciente es la pasta semiquímica utilizada con materia renovable, evitando desforestación y sobre todo monóxido de carbono, etcétera, que es fibra que tiene celulosa, paja y cereales, obtenida mediante procesos de producción de dos etapas: desintegración parcial química con hidróxido de sodio de escasa agresividad del medio ambiente y trituración mecánica. Lo único malo que tiene esto es que esto a los 30 años va a desaparecer ese papel. ¿Y qué escribía? ¿Qué decía? Pues quién sabe. Por eso, ¿qué es lo que están haciendo? Pues aprovechando y todo, metiéndolo ¿a dónde? ¿Perdón? No, a reciclar, no, sino simplemente a microfilm, todo, ¿sí? Vean la diferencia. Por eso es importante que el perito observe ese papel, porque puede ser papel bolsa, servilleta, etcétera. Y vean ustedes, si se desplaza el bolígrafo en esta zona, aquí ¿qué va a tener? Una caída. Vean acá, ¿qué va a tener? Más todavía desviaciones. Y a veces, ¿qué se dice? Que tiene ¿qué? Pues que tiene unas tensiones flojas, y no, es problema del papel. Debe ser original. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahorita,
porque no vamos a poder comparar la presión y la velocidad. Por eso cuando se trata de copia fotostática se dice, no podré verificar la confronta de presión y de velocidad, ¿sí? Y ya que una fotostática, que lo que tiene, arrojan 3 resultados, no es que el perito ande de vaivén de un lado a otro. Los 3 resultados, en mi criterio, ¿cuáles son? Bien, cuando presenta idónea nitidez, como también nos dicen las jurisprudencia, su valor pericial será ¿de qué? Indicio, probabilidad forense. Cabe señalar que esa probabilidad forense no es una presunción judicial, es una tendencia matemática, al igual como ahorita están en pleito, ¿quién va a ganar en el Estado de México? Alfredo del Mazo, la maestra Josefina o un servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es estadística, y por estadística se manejan rangos de más, menos un cierto porcentaje. Por eso el perito a veces puede decir entre 70 y 80%, y es una tendencia ¿qué? Irreversible, no hay vuelta de hoja. ¿Y por qué no me lo dice el 100? Porque no puedo checar ¿qué? Presión y velocidad, porque no tengo el original, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando haya la nitidez al microscopio. Si carece de nitidez, no será factible afirmar o negar al respecto. Es cuestión de que lo manden allá con Walter Mercado. El perito se pronunciará a nivel de evidencia. Ah, caray, tan atrevido como si fuera cierto. No, que no puedes tú checar presión, velocidad. Ah, véanle, cuando estas proceden de una matriz autógrafa vía falsificación por calco o vía por facsímil. ¿Qué es lo que hacen a veces? Las escanean. Miren, es muy sencillo, donde se ha dado uno cuenta que el actor firma el endoso en procuración al abogado. Llega el abogado del demandado o el demandado y lo escanea. Y luego después sale un recibo. Ya te pagué, esa es mi excepción, ya está tu firma. Y bajo protesta de decir verdad, perdí ¿qué? El original. Y un notario se la notarizó, ¿sí? Pero el perito ahí, ¿cuál es su función? Ir checando, ¿para qué? Para verificar si es idéntica, ¿qué va a pasar? Si es idéntica, ¿sí? Una de ellas es, mi estimada, falsa. No lo digo yo, lo dice una buena perito, aquí que la tengo enfrente, entonces es falsa. ¿Y cuál va a ser falsa? ¿La original o la copia? Pues sí, la copia. Simón, a ver, mi estimado funcionario, véngase, no le dé pena. A ver, le voy a hacer, es posible que lo saludo, venga. Sí, para la foto también, para que vean que me codeo con funcionarios, ¿sí? A ver, una pregunta. Si usted ve a una menor de 0 a 10 años, sí, y luego ve una de 12 a 20, como ¿para dónde se le va la vista? Bueno, pues para la de 12 a 20, obviamente. Obviamente, claro. Entonces, ¿qué significa? Súbase mejor, véngase. Ahí te lo encargo, sí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que buscar ¿qué? Firmas coetáneas. Es cierto que hay personas que firman desde siempre, ¿sí? No le hace, aunque sea oscurito. Sí, que dicen que qué estaba pasando. Muchas gracias. No, para servirle. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que puede ser mixta, una y una muy retirada, siempre y cuando no haya mucha variación. Y debe ser que coetáneas. Y fíjese bien, hay muchos que llegan para la toma de muestra escritural. ¿Y qué es lo que hacen? Por la carrera, no vino el perito, no le hace. Ustedes ya conocen esos tribunales que hay.
¿sí? Que están ahí por la Glorieta Colón. Llegan y los toman en hojas en blanco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pierde uno una de las características muy fundamentales, que en este caso lo estoy refiriendo, échale rápido, deben de ser ¿qué? También homólogas, ¿sí? Suficiente muestra. Miren, en esta señorita que en paz descanse, vean la variación que tiene, ¿sí? Y hay que ver con qué lo realizó, ya les dije. Échele, ¿sí? El color influye, la forma también influye, ¿sí? Y si no, miren, la anterior. ¿A poco no? Bien. Entonces, ¿por qué los componentes son totalmente ¿qué? Diferentes? Bueno, señores, pues con esto doy por terminado, sin antes pues decirles que ya no pude seguir por el tiempo. ¿Qué hora es? Ay, ya me robé 20 minutos, pero a mí me debieron 25, se los dejo más barato. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, si es que lo desean? Yo soy Félix Navarro y el día de hoy les voy a exponer acerca de la antigüedad de las tintas, no sin antes comentar, para cerrar un poco el tema anterior, que para efectos de nosotros poder analizar la antigüedad de las tintas de un instrumento de escritura manual, necesitamos una de dos: o que sea el contenido o que sea una firma autógrafa. Y es que, como nos dice el artículo 68 del Código Civil del Estado de Jalisco, una firma será aquella que se estampe en un documento que sea público o en presencia de una persona que le dé el carácter de oficial. Para esto, la expresión estampa nos está dejando muy claro que no se trata de medios indirectos, refiriéndome yo a aquellos medios en los cuales se está utilizando un stylus, que hace las veces de una pluma, pero que realmente está captando un hardware para traducirlo después y que una impresora lo convierta en una reproducción de una firma. Evidentemente, en este caso no se podrá realizar la datación por el medio químico, pero no por eso estamos limitados tampoco los expertos en documentos cuestionados, que poseemos el conocimiento de física, química y matemáticas aplicada, porque también existen métodos relativos que nos pueden decir a nosotros una fecha aproximada de cuándo se elaboró ese documento. Hablamos de cuestiones muy notables, como por ejemplo timbres postales, marcas de agua, cuánto contenido se tiene en papel de trazas de plomo, por ejemplo, que ha dejado de utilizarse desde hace tiempo, o hasta los instrumentos de escritura manual, porque si encontramos nosotros un documento que se haya realizado con tinta de bolígrafo, o vamos a uno más evidente, tinta gel de 1950, pues estaríamos ante un documento que se encuentra antedatado. Y es precisamente para este tipo de alteraciones que yo necesito ofrecer la prueba pericial grafoquímica. Porque el legislador ha sido muy bueno ya para incluir dentro de nuestra normatividad sustantiva y adjetiva lo que es el cotejo de las letras para la prueba pericial grafoscópica. Estamos hablando de que ya lo tiene el Código de Procedimientos Civiles Federal. En el artículo 139 ya nos dice que la persona que ofrezca el cotejo de firmas va a señalar cuáles son aquellas que se deberán de tomar en cuenta para que se efectúe. El 140 nos define cuáles son las firmas indubitables que serán utilizadas para cotejo. Pero, ingeniero, yo he visto que existen juicios en los que el perito toma cualquier cantidad de firmas, incluso documentos de índole privados, y
Eso se hace precisamente porque dejamos consentir el acto de autoridad. Si dejamos consentir un acto de autoridad mediante expresiones simples que no están encausadas a recurrir de manera ordinaria cuando la ley no lo permite, o incluso a llegarnos del juicio de amparo para poder hacer valer esos conceptos de violación, evidentemente que ya nos va a operar la preclusión y el perito va a tener que hacer su dictamen como se le ordena el juez. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco también se encuentran unos artículos análogos, y aquí es donde tenemos una situación muy particular que no está presente en los demás estados, y que es la figura del perito auxiliar, que se ha encontrado en una situación complicada con base en una iniciativa que se ha dado ante el Congreso, y después que ya lo encontramos en la Comisión de Justicia. Se pretende entonces que ya no exista esta figura de perito auxiliar y que se dé una que lo va a hacer como tercero en discordia, como en los juicios mercantiles. Cerrando el tema anterior con esta situación, no sin antes dejar claro que es importante que se le notifique a los peritos cuando se refiere de pruebas que son altamente especializadas, y no limitarnos a los 5 días que a veces nos da el 1253 del Código de Comercio, o que nos limitemos nosotros a términos que nos den de 10 días, por ejemplo en el federal de procedimientos civiles, o que nos den incluso hasta 3 días, ¿no?, en situaciones donde la ley no lo contempla, que es la figura tercero en discordia para el Código de Comercio. La ventaja aquí que se tiene en el Estado en los procedimientos civiles es que se va a señalar una fecha para desahogo. Entonces tenemos tiempo de hacer valer cualquier situación para la integración de la prueba, porque hablando de las controversias entre particulares, pues evidentemente si uno no integra la prueba como fue ofrecida, pues entonces vamos a tener que cargar con las negligencias que como partes o representantes legales de alguna de ellas omitamos. Entonces, así es como comenzamos el tema de antigüedad de tintas. Vamos a encaminarlo, vamos a encauzarlo al proceso acusatorio. ¿Por qué? Porque ya es trascendental el que comience a cambiarse esta idea de las respuestas clásicas. ¿Quién ha escuchado la famosísima respuesta: ya se encuentra contenido en el dictamen? Para todos aquellos que litigan, ¿quién ha escuchado la respuesta: eso no fue lo que se me cuestionó? ¿Quiénes han visto que expertos sin la base académica adecuada emiten dictámenes de lo que quieran? Bueno, eso se va a acabar en nuestro sistema acusatorio. Hay diversos videos que han sido muy interesantes del contrainterrogatorio, y cómo también trasciende idoneidad, autorizaciones, experiencia, antigüedad, y después entramos a la metodología, que es el estudio de los métodos, el método como tal, la técnica, tenemos además el procedimiento, y todos estos son muy independientes entre sí. Pero para que una ciencia pueda ser reproducible, es necesario que la misma, cuando hablamos de peritación, pues tenga la marca y modelo del instrumental utilizado. De otra manera no vamos nosotros a poder reproducir un dictamen pericial si no sabemos cuál es la marca y modelo del instrumental que esté utilizando el experto forense, o en este caso, el testigo experto. Y es que ya desde el siglo pasado, el mayor ponente de la grafoscopía, Félix Balatierro, quien es el que tiene los decálogos de los principios en los cuales se fundamenta la grafoscopía, nos decía que los casos más complicados, el grafocrítico, como se le decía allá en España, debe de inhibirse de emitir alguna opinión, puesto que estos compete al químico al que deberá de realizarla. No quiero decir con esto que existan
unos excelentes expertos forenses que no tienen un grado académico de licenciatura, porque los hay. Porque no necesitas tú tener una licenciatura en jardinería para ser un excelente jardinero. Es muy diferente la profesión de la profesionalización. Y también en sentido contrario aplica, porque después nos ostentamos como un profesionista que en la vida ha emitido dictámenes, jamás en la vida lo han interrogado o repreguntado, y que realmente eso es lo que hace un experto. Al experto lo hace el campo, al experto lo hacen los conocimientos actualizados, al experto forense, al perito judicial lo hace saber todos los criterios más novedosos que se tengan de su materia emitidos por nuestros tribunales colegiados y por la Suprema Corte, saber todas las leyes en procesal pericial que aplican para su rama. De otra manera, ¿qué tipo de perito judicial es? Hay que tener esa profesionalización, porque si no caemos entonces en las complacencias y en estar nada más dejando de lado de ver lo que está sucediendo, porque el sistema de justicia penal acusatorio está preciosamente redactado, pero compete a nosotros el realmente darnos a la tarea. He estado en audiencias de juicio donde no se me ha contrainterrogado absolutamente nada. Se me hace increíble, porque es importante que todos nos capacitemos en el sistema acusatorio, pero para ello necesitamos, cuando menos, echarle una leída a la prueba pericial de la cual vamos a participar como litigantes, como defensores o incluso como coadyuvantes hacia cualquier tipo de prueba pericial desahogada. Guzmán en el 94 nos decía que el método de oxidación de las tintas ya no era viable para las tintas que no tenían ferrotánicos. Vamos a ver que entonces el único método que nos va a quedar es el de establecer la datación de las tintas a través de los solventes volátiles. Dejemos de lado entonces aquello que se ha dicho respecto de que se puede determinar la antigüedad de tintas con un microscopio, que se puede determinar la antigüedad de una tinta porque tiene un manchón amarillo el documento. No. Vamos a ver que tampoco es cierto que no se pueda determinar, porque está el otro lado de la moneda. Aunque ya en la actualidad un colegiado de nuestro circuito ha emitido un criterio en relación a la grafoquímica, lo cual pues es un gran avance también para esta disciplina, aunque quizás no tan certero, porque se menciona que se va a ocasionar un daño que trasciende y que es irreparable, cuando ya ustedes observarán se necesita una sola muestra extraída de las intercepciones del papel y la tinta. ¿Me acompañan? Vamos viendo entonces en la definición de grafoquímica. En palabras llanas, va a estudiar la composición, estructura de la materia escrita, y que en este caso, si hablamos de instrumentos de escritura manual, nos vamos a ir colorantes, los que nos dan el color, las resinas o aglutinantes que van a hacer que no se nos vaya a salir de la pluma y que vaya a chorrearse todo, y la parte más importante, los solventes. Los solventes, que son los que sí nos permiten caracterizarlo. Y vamos a ver que estos solventes nos ayudan a la caracterización de la antigüedad los primeros 5 años. ¿Y qué pasa con los restantes? Les tengo una excelente noticia, porque a partir del año anterior también unos científicos han descubierto que a través de espectrometría Raman ya podemos determinar hasta 15 años de antigüedad en la misma tinta a través de instrumentos de escritura manual, lo cual ya nos abre el panorama de hasta 15 años de antigüedad.
Tenemos el método absoluto, que es el que vamos a abordar, puesto que el método relativo ya más o menos se los planteé en relación a estudiar cuándo fueron creados los útiles inscriptores, el soporte, es decir, el papel, etcétera. Pero lo importante del método absoluto es que vamos a entrar a instrumento químico. Esto se va a hacer a través de un cromatógrafo de gases, y de este cromatógrafo de gases es importante mencionar que como los disolventes conforman el 50% del peso de un bolígrafo, pues entonces vamos a tener una vasta muestra para poderlo realizar, es decir, para poder realizar la corrida cromatográfica. Y realizada la corrida, pues entonces podemos incluso tener un factor de recuperación de hasta el 99%. ¿Cómo vamos a realizar esto? Lo vamos a efectuar mediante, sea desorción térmica o espacio de cabeza, también denominado headspace. El espacio de cabeza, imaginen ustedes que están en el carro nuevo, y el carro nuevo de repente, ¿cómo huele el carro nuevo? ¿Cómo huele el carro nuevo? Díganme, ¿cómo huele? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fuerte! ¿Cómo? ¡A huevo! ¡Huele a huevo! Huele a nuevo, exactamente. Y eso realmente viene de todos los solventes que se volatilizan, de los materiales de los que está constituido el automóvil, y que tienen un límite también, porque un exceso de esos solventes pues nos pueden llegar a ser perjudiciales en nuestra salud. Esa nube que no podemos ver es el espacio de cabeza, que se utiliza también para poder hacer la determinación del solvente que tiene la tinta sin necesidad de nosotros poner un factor disolvente. Entonces, con un solo confeti de 1.2 milímetros de diámetro podemos establecer nosotros la antigüedad de esa tinta que está depositada en el papel, y sin necesidad de poner un disolvente arriba. Hacemos la perforación, nos la llevamos al laboratorio. Y los científicos han medido las cantidades residuales y entonces han hecho curvas de calibración, y como ellos sí saben cuánto tiempo transcurre en relación a cuánta cantidad de disolvente queda, ¿qué creen que despejamos en la ecuación? El tiempo, porque lo que vamos a tener como resultado es la cantidad. Entonces así yo puedo saber cuánto tiempo ha transcurrido. A todo esto vamos a ver por acá que es una prueba muy sensible. Lo vamos a hacer con un Harris Micro Punch, y este se tiene que limpiar en cada muestra que se vaya a extraer. Existe también el análisis de Solid Phase Microextraction, que es el que vamos a realizar nosotros en fase sólida a través del espacio de cabeza que les comento, y el detector va a ser el espectrómetro de masas. Este espectrómetro de masas, ¿pero de qué me estás hablando? Imaginen ustedes que nosotros vamos al tren ligero. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Ya estamos todos ahí? ¿Cómo? 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 Eso. Entonces, huevos por allá. Vamos entonces todos corriendo al tren ligero, y resulta que cuando yo me quiero subir al tren, exacto, no cabes. Ajá. Entonces yo me quedo atrás. ¿Y quiénes pueden estar adelante? Pueden estar adelante personas que estén muy gordotas o personas que estén muy flaquitas, y yo necesito separarlas. Y para separarlas, pues entonces mejor pongo como una especie de carrera, y así voy separando las moléculas por tamaño, y entran en un circuito al que le vamos a llamar nosotros columna cromatográfica. Ese circuito de la columna cromatográfica nos va a dejar atrás ¿a quiénes? A las moléculas más pesadas. ¿Y adelante quién va a estar? Las moléculas más ligeras. Y entonces comienzo a separarla. ¿A mí cuál me interesa? A mí me interesa esta molécula de acá, que es 2-fenoxietanol. ¿Cómo lo voy a poder detectar? Tengo varias opciones, pero lo voy a hacer a través de un espectrómetro de masas, porque me permite saber el peso. Si yo aquí estoy hablando de quién está más panzón y quién está más delgado, estoy hablando de peso. Acá también. El peso molecular en el ion masa carga 138 es el que vamos nosotros a detectar, y ese nos va a decir cuánto queda de solvente en nuestra muestra.
Existen otros detalles que con mucho gusto abordaremos en lo personal, si así lo desean, o en otra ponencia también, para hablar un poco más de el cuadrupolo, de nuestro espectro de masas, e incluso para hablar del ofrecimiento de la prueba, porque uno de los problemas más importantes que nos encontramos nosotros al momento de ofertarla es la negativa de las partes y el desconocimiento muchas veces de quien resuelve, porque se piensa que se va a destruir el documento, y no los culpo. Y no los culpo por la razón de que hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo y realmente destruyen el documento. Pero si conocemos esto, si ustedes me hacen el enorme favor de ponerle ahí en YouTube grafoquímica y comenzar a ver cómo se realiza, que ahí incluso estoy realizando el método en capa fina, que es ligeramente diferente y que va encaminado a los colorantes, pero que les pueda dar una idea también de cómo es que se realiza el de cromatografía de gas acoplado a espectro de masas. Pues va a ser maravilloso, porque entonces así se quitan el miedo, porque eso es lo que tenemos que quitar para que pueda esta prueba llegar a las instituciones públicas. Y entonces tomen todas estas pruebas, el laboratorio de química, y se coadyuven también del departamento de documentos cuestionados, porque no lo puede hacer nada más un químico, tiene que tener conocimiento en documentos cuestionados. Y de esa manera entonces no habrá poder humano que en un juicio, una audiencia de juicio, te tumbe una prueba de esa naturaleza. Yo por mi parte les agradezco y quisiera dejar un tiempo de preguntas, porque me parece que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias por toda su atención y disculpen la premura también de mi ponencia. Muchas gracias a todos. De un documento. Bueno, ahí está. Hasta 5 años con el método de solventes y hasta 15 con el método de los colorantes. Más adelante, aquí en la ponencia lo tenemos expuesto, incluso les pongo unas fotografías de la ocasión en la que estaba realizando la prueba para que se den una idea más o menos de cómo es esto. La careta la utilizo porque trabajamos con solventes que son de grado de pureza cromatográfico o de grado de pureza farmacéutico, y estos solventes son muy dañinos para el ser humano. A lo que voy es que esta primera etapa se da para solventes que se presume en documentos antedatados a menos de 5 años. Si se presume el documento antedatado a más de ello, la espectrometría Raman, porque Raman es la que sí nos da el parámetro de 15. ¿Por qué no utilizamos Raman desde un principio? Porque se demostró con este estudio. El primer estudio lo realizamos entre Magdalena Escurra Gondra, Anton Bugler, Valeria Kinsky, de allá de Estados Unidos, de origen ruso él, y un servidor desde el 2005. Este es un estudio que nos ha llevado muchísimos años ahí en la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía, y que es de mi sumo interés poderlo compartir con todos ustedes y despejar ese tipo de dudas también. Entonces, el de espectrometría Raman se utiliza pasados los 2 años, porque es cuando ya se empieza a ver un incremento en la medición de la temporalidad en cuanto a colorantes, porque colorantes es con lo que se basa Raman. No sé si respondí la pregunta. Perfecto. Bueno, a mí me interesa saber qué técnica es la que utilizan, no solamente para identificar una firma que ha sido borrada totalmente de un documento oficial o cualquiera. O sea, se borra la firma, o sea, con alcohol, no sé qué tipo de alcohol, sí, y posteriormente ponen otra firma. Vamos, ¿qué hacen ustedes para poder identificar o qué alternativa tenemos nosotros para poder dar la veracidad o descubrir la verdad sobre ese documento?
Bueno, ahí más bien nos vamos a ir del lado de documentoscopía. Vamos a aplicar luces espectrales para poder ver la respuesta de la longitud de onda que tiene hacia ese bombardeo de los fotones a través de esta luz, y entonces observar si en el encolado existen diferentes tipos, ya sea de absorción y de absorbancia-transmitancia, o sea, absorción y reflexión, o bien si se tiene una diferencia en la densidad de nuestro escrito, que eso también se puede ver a través del encolado y entramado en nuestro documento. Gracias. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, gracias. Sí, bueno. Preguntar si en el momento de que se hace el análisis químico se deteriora el documento y qué consecuencias trae, ya no se puede recuperar, ¿qué es lo que pasa con el documento? Gracias por su pregunta. Voy a reiterar que el documento no sufre ningún tipo de daño, salvo el confeti extraído de 1.2 milímetros de diámetro, que es, pudiéramos aparejarlo a aquellos orificios que nos deja la perforadora. Muchas gracias. ¿La engrapadora? No, la engrapadora no, la perforadora. La perforadora es uno solo. Es decir, tiene que extraerle una muestra del documento. Así es, se extrae una muestra del documento. Aquí siempre se recomienda entonces dejar una copia certificada si es necesario, no obstante que el documento realmente lo que se puede extraer del mismo es muy poco. Y bien, y queda intacto. ¿Hay resistencia además de las partes en ese sentido? ¿Hay qué, perdón? ¿Resistencia para que se realice ese tipo de pruebas? Bueno, pues debe de haberlo para quien, una de dos, o no quiera que se llegue a la verdad, que en todo caso pues cabría mencionar que quizás podríamos allegarnos del 89 del Código de Procedimientos Civil Federal, donde dice que pues hablamos de la contumacia a quien se resiste a presentar un documento, y del 293 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que hace sus veces también de manera análoga. Aquí hay otro aspecto importante, se habla mucho de que el perito va a alterar el documento. Bueno, realmente me parece que no configura los elementos del tipo de la alteración. Nosotros no estamos obteniendo ningún beneficio y además se está dando por obediencia debida a un mandato judicial, lo cual nos exime de toda responsabilidad. Perdón que lo interrumpa, me parece que todavía me quedan 5 minutos más. ¿Podemos dar y regreso a su pregunta? ¿O ya lo dejamos concluso y lo vemos la próxima vez? Bien, entonces vamos viendo lo que sucede con la desorción térmica, que es lo que vemos por acá. Estos son cristales silanizados, y es silanizado porque no debemos de permitir una interacción molecular entre nuestro vial y la muestra. Por eso se utiliza el vidrios de cristal silanizado. A todo esto se debe de poner a preacondicionar para quitarle con un flujo de argón todas las trazas que se tengan de cualquier sustancia volátil, porque estos tubos de desorción térmica atrapan literalmente todo lo que se encuentra en el aire. ¿Se han preguntado cómo se realiza los controles de calidad de los perfumes? El control de calidad de los perfumes se realiza también con un cromatógrafo de gas y tiene mucha relación íntima con la antigüedad de las tintas, porque también estamos hablando de solventes volátiles y que en este caso, a través de esto que es una red muy pequeña, imaginen que van a pasar los mosquitos y si está nuestro mosquitero, no pasan, van a pasar entonces ciertas partículas únicamente, y así vamos a evitar que nos sangre la columna cromatográfica. Esta unidad de desorción térmica Herstel, en este caso que fue la que se utilizó, se hace llegar también de algo que se conoce como un bucle de retención. El bucle de retención va antes de la columna cromatográfica para que empiecen a correr las moléculas y ya se vayan yendo las más obesas, y entonces ya nuestra columna cromatográfica como tal únicamente lleguen de ciertos tamaños. Así evitamos muchos problemas como el sangrado. Del lado derecho nosotros vemos cómo sangra en demasía nuestra columna cromatográfica sin un bucle de retención. Del lado izquierdo observamos una buena definición, ahí tenemos un tubo de sílice tratada.
y la columna cromatográfica es de 2 a 5 metros. La columna que vamos a utilizar es una no polar de Agilent Technologies de HP5MS, que es la que vamos a utilizar con 5-fenil 95% de metil. Es lo que necesitamos nosotros para poder establecer una mayor definición de columna, de cromatograma, perdón. Vamos a asegurar esa unión sin fugas, haciéndolo con un corte diamante, porque como vamos a incluir lo que es la columna de retención hacia nuestro equipo, en la columna cromatográfica, el bucle de retención, hay que asegurarnos de que no exista ningún tipo de fuga. Aquí tenemos cómo se ve la columna cromatográfica, que está del lado de las no polares. La fase móvil, podemos hablar de la fase móvil. Primero utilizamos helio, dejamos con una trampa con nitrógeno líquido, que todas las moléculas se acumulen en nuestro inyector, para después calentarlo hasta 260 grados centígrados. Incrementamos 60 grados centígrados por minuto para que vayan pasando nuestras partículas. La masa carga de 138, que es donde nosotros vamos a utilizar el software que ya viene con nuestro programa de Windows, por ejemplo, se los instalan y ahí tienen toda la biblioteca de NIST. Es importante señalar también que una vez que se tiene todos los parámetros, que son los que se estuvieron dando en las diapositivas anteriores, es cuestión de que se inserten dentro de nuestro programa del software de su cromatógrafo de gases, y entonces a través de esto ya tienen una marcha para hacerlo una y otra vez. Entonces el secreto está en esos datos que se encontraban en las diapositivas pasadas, y que hablaremos de ellos si algún día ustedes me lo permiten, también poderles expresar cuáles son los mismos. El desempeño monitoreado del 99%, que les digo que está excelente, con un factor de recuperación, y es importante entonces que estemos ciertos, estemos seguros que el documento no se trata de una facsímil, la firma, y que tampoco el documento tiene una reprografía, una firma digitalizada, porque ya dijimos que para Toner tendremos que irnos a los métodos de antigüedad relativos. Aquí, reitero, se habló de del método absoluto a través de los solventes volátiles, método Bugler 2005, complementado con el método de Magdalena Escurra en 2015, que se llama dating. Todo esto ustedes pueden corroborarlo en internet, está mucha información disponible ya. Dating, por favor, chéquenlo por allá. Y pues bueno, utilizamos este equipo nada más para poder discernir si realmente se trata de una firma autógrafa, una firma digitalizada. Dejamos entonces, ahora sí, la espectrometría Raman para otra ocasión y continuamos, si les parece bien, con las preguntas. Hablamos usted que de todo lo de la grafoquímica, pero es importante señalar cuánto cuesta esta prueba para que los abogados, cuando pidan esta prueba, porque piden por pedir muchos, sepan a qué van a realizar este tipo de pruebas, porque a veces no puede ser compatible una prueba con la cantidad de dinero que se vaya a pelear. Además, quisiera hacerle una pregunta, porque estuve en un curso de la PGR, yo soy perito, sí, y hay peritos de la PGR que dicen que no existe la prueba de la antigüedad de tintas, pero no, eso porque dijeron que había un autor que menciona que no es concluyente la prueba para determinar que no existe. ¿Es cierto o no es cierto? En cuanto a lo primero, del costo de la prueba, es cierto que es una prueba costosa, no es nada económica. Para que se den una idea, un aproximado, estamos hablando ya de valores de 60, 90 mil pesos. Tiene que valer la pena el juicio realmente para ofertarla. Por eso es que si ustedes ven que va ofrecida una prueba pericial grafoquímica que realmente se tenga que realizar como se debe de hacer, en un juicio de cuantía menor, no lo sé. Será de verlo. Eso, ojo, lo estoy diciendo en cuanto a peritos, ¿qué? Privados.
Así es. Porque existen, y bienvenido antes que nada, muchas gracias por acompañarme. A mí me honra que me acompañes de allá de PGR, me siento muy honrado de ello. No soy de la PGR. Estoy adscrito. Estuviste aquí, en un curso. Bueno. Estoy adscrito aquí al consejo. Excelente. Entonces, vamos viendo, también reconozco ello. Vamos viendo en lo que ve a los peritos institucionales. Ahí es cuestión política. Una partida, porque ya lo realizan para toxicología. Tienen cromatógrafo de gases y tienen espacio de cabeza. Richard lo hace aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Alguien de aquí del instituto? ¡No! Pero por acá estuvo mi compañera Luzberta en el Instituto Jalisciense. ¿Recuerdas a Richard que estaba ahí en Toxi? Y que tenía el cromatógrafo de gases con espacio de cabeza. Entonces, el equipo ya lo tienen. A ellos la corrida les sale mucho más económica que a nosotros. Entonces, sí es importante señalar que mi interés, sobre todo, es que se dé a conocer esta parte para que los peritos institucionales puedan realizar la prueba. Porque no la realizan, así es. Esa es la segunda parte del comentario y me gustaría primero decir que yo siempre voy a respetar el criterio de todo compañero forense, porque hace falta que entre nosotros nos unamos y entre nosotros respetemos nuestro criterio. Número uno, desconozco las referencias bibliográficas que ellos tengan, estas son las mías, yo le invito a que vea mi criterio y le invito a compartirlo también. ¿Me permites? Y muchas gracias. Para darle una respuesta más concreta, es lo siguiente, ¿usted es abogado? Muy bien. ¿Usted se atrevería a comprar un libro de penal comentado por Eleazar Navarro, que soy yo? ¿Por qué? Porque desconoce el proceso, a lo mejor porque usted no es perito, porque usted no es experto en determinada materia. Ahora se la volteo. ¿Los que dicen eso son químicos? No son. No son. Por eso, ok, estoy de acuerdo. De esos, lea usted si son químicos. Si no son químicos, ¿van a hablar de ese tema? ¿Tienen toda la probidad para hablarlo? Además de ser químicos, deben de dominarlo, ¿sí? La química. Yo les dije algunos artículos aquí del Código de Comercio, pero no soy abogado. Y además ni siquiera tengo lógica jurídica. Y usted lo dijo, no compraría un libro mío, ¿verdad? Pues bueno, muy valiosa la intervención del doctor Navarro. Yo invito nuevamente a que todos nos unamos, que se unan los abogados, que nos unamos los peritos. Es tiempo de que armemos esta unión académica y profesional. Y pues bueno, una pregunta más, no sé si tenemos tiempo por allá. Una más. A ver, de este lado. Sí. En materia laboral. Ajá. Yo tengo la duda, porque he preguntado mucho sobre la prueba química, cuando se dice que se aprovechó la firma en blanco y se dice que fue primero la pregunta, fue primero la impresión de la tinta donde se le pone por contenido la firma del trabajador o fue primero la firma del trabajador. Se puede, porque se ofrece esa prueba, pero del instituto nunca hay una respuesta, no se nombra perito. O sea, la pregunta es si hay en el instituto peritos que puedan determinar una pericial en química, la antigüedad ética, si existe personal en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y si hay forma que se determine en un laudo esa prueba. O sea, que el perito diga, fue primero, se aprovechó la firma del trabajador en un documento en blanco porque
en lo que ve al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tiene excelentes expertos, los capacitan constantemente, tienen capacitación a nivel nacional e internacional. Me parece que mis compañeros del instituto son excelentes expertos forenses, están muy bien capacitados además para el sistema de justicia penal, y no creo que les sea ajeno el que con una ponencia los pueda capacitar también para que realicen la prueba pericial en antigüedad de tintas. Pero sí es importante señalar que no todo es la prueba química, ¿eh? Ahí podemos irnos a entrecruzamientos, incluso por espectrometría Raman, y no necesariamente tenemos que allegarnos de la prueba grafoquímica. Hay que ver en qué casos sí aplicarlo y en qué casos no. Yo le invito a que, si gusta, nos podemos tomar un café y hablamos ya en relación a esto, y a todos los demás ahí en el despacho los invito para que platiquemos de las inquietudes en lo particular, porque no todo se resuelve así, y sí me parece que con una plática, con la gran capacidad que tienen mis compañeros del instituto, pueden llegar a realizarlo en breve periodo. Les agradezco mucho. La última pregunta y nos vamos entonces. Gracias nuevamente por toda su paciencia. De verdad que estoy a sus órdenes, doctor Félix Navarro, y aquí nos estamos viendo en Ciudad Judicial. Gracias de verdad. Para usted también le puedo decir que sí existe si se dan las condiciones, y no necesariamente con vía química, sino también a través de documentoscopía en conjunción con grafoscopía. Esto es un estudio que fue hecho a nivel mundial en los años 1996, y después fui director de tesis precisamente para el estado de Jalisco, donde fue muy avanzado aquí con Luzberto. O sea que sí existe, porque también a ella le consta. Y peritos en la PROCU sí hay excelentes. Y también hacen en la PROCU estudios de grafoquímica. Lo único que quizás es el aspecto administrativo, que les falta ¿qué? Personal. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. En estos momentos le agradecemos a los doctores Eleazar Navarro, y en este momento tengo el privilegio de entregarle un reconocimiento al doctor Eleazar Navarro. Muchas gracias, y les pido al final, pues, aquí formaditos para tomarnos la foto. También el doctor Félix Francisco Navarro Quintero, muchísimas gracias por esta gran enseñanza, y sobre todo muchas felicidades, padre e hijo, por esa trayectoria profesional. Tenemos eso para ustedes. Muchas gracias a todos. Soy su amigo. Gracias. Tenemos también un pequeño y hermoso presente para los doctores Eleazar Navarro y para el doctor Félix. ¿Qué color quiere, doctor? Escoja. ¿Rojo o café? ¿Cuál? No, pues ya por mi edad el café. Excelente. Muchísimas gracias y les agradecemos su presencia. Un aplauso, por favor.